Seguro que más de una vez ha surgido la pregunta, ¿esa botella de whisky que está en la estantería se está revalorizando con el tiempo como pasa con un buen vino? Es una de esas dudas clásicas, y hoy vamos a ir directos al grano para desvelar qué hay de cierto en todo esto. Vamos al lío con la pregunta del millón. ¿Sería posible comprar un whisky, digamos, de 4 años, guardarlo en casa durante 8 años y de repente tener un whisky de 12 años? La idea desde luego suena de maravilla, ¿verdad? Pero, ¿funciona así? Para responder a esta pregunta con rigor, nos hemos basado en una fuente muy específica. De hecho, todo este análisis viene del libro Más allá de tus bebidas, de Camilo Pereira, que es una guía fantástica para cualquiera que quiera entender la ciencia que hay detrás de nuestras bebidas favoritas. Y la respuesta corta y directa a nuestra pregunta es un no rotundo. Pero, como siempre, lo interesante no es el no, sino el por qué. Y la clave de todo está en las diferencias, que son enormes, entre el vino y el whisky. Son literalmente dos mundos opuestos dentro de una botella. A ver, para que quede súper claro, la idea de que una bebida puede mejorar con el tiempo dentro de la botella es totalmente cierta para el vino. Pero si intentamos aplicar esa misma regla al whisky, nos damos de bruces con la realidad. Su naturaleza es completamente distinta. Empecemos por el vino. ¿Por qué un vino sí que puede evolucionar, cambiar y muchas veces mejorar una vez que está en la botella? Pues todo se debe a una danza química, muy lenta y fascinante, que sigue su curso durante años. Aquí es donde se ve perfectamente la diferencia técnica. El vino parte de las uvas, que están llenas de compuestos complejos como terpenos, antocianos o polifenoles. Estas moléculas, por así decirlo, siguen vivas y reaccionan con el poquito oxígeno que queda en la botella, transformando el vino poco a poco. En cambio, el whisky, que viene de la cebada, es mucho más estable químicamente desde el principio. Vale, ahora vamos al otro lado de la moneda, el whisky. Si el vino es como un ser vivo en constante cambio, el whisky es más bien una cápsula del tiempo, y esto se debe a dos razones fundamentales que lo hacen casi inalterable. La primera razón es pura fuerza. Un whisky normalito suele tener entre un 40 y un 45% de alcohol. Y este número no es solo para animar la fiesta, es una auténtica barrera protectora. Pensemos en ese alcohol como si fuera un escudo. Una graduación tan alta impide que crezca cualquier microorganismo y además frena en seco casi todas las reacciones químicas que podrían cambiar el sabor. En esencia, congela el whisky en el tiempo, justo como estaba cuando se embotelló. Y aquí va la segunda razón, que es un paso clave y la gran diferencia con el vino: la destilación. Mira, durante la fermentación, tanto el vino como el whisky tienen enzimas oxidativas, pero el whisky después se destila. Pasa por el alambique, y el calor intenso de ese proceso simplemente aniquila esas enzimas. Las elimina por completo, y claro, sin esas enzimas, el motor del envejecimiento no tiene cómo arrancar dentro de la botella. Entonces, si toda esa magia no ocurre en la botella, ¿de dónde sale la edad que vemos en la etiqueta de un whisky? Bueno, pues la respuesta está en la madera. Esta es la frase que hay que grabarse a fuego. Todo, el color, la complejidad, los aromas y sabores que asociamos a un whisky de 12, 15 o 18 años se consigue única y exclusivamente durante su estancia en la barrica, en contacto con la madera. Y ojo, que es muy importante no confundir conservar con envejecer. Una botella de whisky bien guardada se va a conservar perfectamente durante décadas. Va a mantener el perfil exacto que tenía al salir de la barrica. Pero no está evolucionando, no está mejorando ni está ganando años de edad. De acuerdo, queda claro que una botella cerrada no envejece. Pero, ¿qué ocurre cuando quitamos el corcho y servimos esa primera copa? ¿Ahí sí empieza a envejecer? A ver, al abrir la botella, claro que pasa algo. El oxígeno entra en contacto con el líquido. Y sí, empieza un proceso de cambio muy, muy lento. Esto se llama oxidación, y puede que suavice algún aroma, pero cuidado, esto no es envejecimiento. No va a convertir mágicamente un whisky joven en uno viejo. Así que, después de haber analizado toda la química y los procesos, llegamos a una conclusión muy clara que desmonta por completo ese mito del que hablábamos al principio. La conclusión es así de simple. El tiempo que un whisky pasa dentro de una botella, da igual que sea 1 año o 50, no cuenta para su edad. La edad de un whisky es, y solo es, el tiempo que ha pasado dentro de la barrica. Así que esa botella que tenemos en casa no está trabajando para nosotros. Y con esto creo que queda resuelto uno de los grandes mitos. Para quien quiera profundizar más en este tema y en muchísimas otras curiosidades técnicas sobre el mundo de las bebidas, recordamos que toda la información la hemos sacado del libro Más allá de tus bebidas, de Camilo Perea. Está disponible en Amazon. Échale un ojo.